¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? Bueno, es un día complejo, una semana compleja, con actividades de temprano. Hoy en media mañana ya acá tuviste actividad y ya les vamos a ir contando algún resumen de lo que ha ocurrido, de lo que va a ocurrir a partir de los próximos minutos, también ya les vamos a contar. Mañana la idea era tener sesión, por lo menos era la información, pero como no fue convocada, ahí estamos. Y seguirá el jueves la visita del jefe de gabinete de ministros Cafiero y escucharlo, miles de preguntas, creo que son 2000 preguntas, que ya las recibió, ya las compactó, imagino yo, y a partir de allí irá contando todo lo que tiene que ver con la necesidad de saber los legisladores, pero en realidad es el pueblo que por intermedio de ellos le hacen saber la necesidad de tener respuestas al jefe de gabinete de ministros. Será el próximo jueves. Más que yo sabe Laura de estos temas. Hola Laurita, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Edu? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien, gracias. Se lo ve espléndido, como siempre. Gracias, muchas gracias. ¿Está bien el nudo de la corbata? ¿Está todo bien? Perfecto. Sí, está todo perfecto, ahí está. Qué lindo cuando un hombre se pone un traje, pero ¿viste? muy bien. Bueno, yo te digo que nací con la corbata puesta. Ah, bueno. Es decir, siempre corbata, desde la de elástico, ¿viste? Cuando iba al colegio. Corbatín. Ahora, hola Dani. Hola, ¿cómo va? Laura sabe, pero Dani no se queda atrás. Entonces digo, estoy bien rodeado, estoy bien. Sí. ¿Cómo va? Me parece que el comentario de Laura es un poco irónico porque estábamos viendo a algunos diputados que están un poco No me desalineados digas. ¿Sí? en los Zoom. Sí. Nunca presté Los atención, convocamos yo. a que, como estarían acá, ¿no? Por ahí estarían Sí. un poco más. No, bueno, pero es la libertad de cada uno, ¿de acuerdo? Sí, Lo seguro. importante es, ¿viste? Darle bueno, la entidad, la seriedad y mostrarte lo como formal. sos, qué sé yo. A Exacto. lo mejor hay gente que dice, ¿viste? Hay gente que dice, no, me voy a... No, bueno, Ah. pero me parece que estás representando a la gente Ah. y que aunque estés por Zoom, está bueno que al menos, no te digo una corbata, un traje, pero sí Pero- por lo Al menos... recinto del Senado no un- se puede entrar sin saco, Exacto. por ejemplo. Ah, no me digas. Claro. ¿Y corbata? Sí. Corbata, También. saco En la y corbata. sala de periodistas hay sacos Ah, colgados para que mirá. el que se lo olvidó Mirá. se lo pone. Bueno, ¿Viste? Y bueno, mínimamente. Bueno, Dani, contame, hoy presencia importante tuvimos a la mañana. Aquí exactamente, en la Cámara. una convocatoria Ujú. express, digamos, de la bicameral de seguimiento a trámite legislativo, Sí. que estuvieron la ministra de Salud, Carla Bisotti, y Vino Ibarra, la secretaria de Legal y Técnica del Poder Ejecutivo, dando un poco las explicaciones, el sostén a este DNU que salió el viernes para habilitar la compra de vacunas, las que nos faltaban, con laboratorios estadounidenses, las 3 vacunas, Pfizer, Moderna y la de Johnson & Johnson. Mirá qué sencillo era todo, en definitiva, ¿no? Se esperó por el tema Pfizer, que la palabra, qué sé yo. Al final el DNU solucionó todo el problema. ¿O no era lo mismo lo que presentaba la oposición en relación a lo que se firmó en el DNU? No es exactamente lo mismo, pero se podría haber encuadrado dentro de lo que era necesario. Sí. En ese sentido había voluntad, pero bueno, se tomó la decisión eminentemente política de sacarlo por Sí. decreto y hoy lo que intentó el oficialismo es, bueno, darle un sustento a esa herramienta de necesidad de urgencia, que en este caso se venía hace más de 3, 4 meses hablando de este tema, más, pero no era necesidad de urgencia. Y bueno, la discusión, sí, se avala este DNU, si se vuelve a intentar de que vaya por ley, que es lo que sigue intentando la oposición, pero bueno, la idea hoy se dio dictamen a ese DNU. Eso significa las vacunas que llegan de Estados Unidos estarían habilitadas para venir a la Argentina. Sí, efectivamente, porque lo la que... ley avala eso. Sí, bueno, la ley... El mundo ya las aprobó. Acá... Acá no, acá no. Y justamente uno de los cuestionamientos de la oposición es el tiempo que se ha tomado el Poder Ejecutivo para acercar posiciones con Pfizer, concretamente, que era el laboratorio con el que se estaban entablando negociaciones, y lo dijo la secretaria Legal y Técnica desde julio de 2020, desde julio del año pasado. Con lo cual ya se cumplió un año y recién ahora, bueno, se encontró una fórmula para cerrar el trato, cerrar los acuerdos, para concretamente traer las dosis dirigidas puntualmente a los menores de edad entre 12 y 18 años con comorbilidades, porque en definitiva esa es la intención del gobierno, no apunta a distribuir la Pfizer para los mayores de edad, sino para la población menor de edad, Claro, que y es acá, la que todavía... a ver, te habilita lo que uno compre.
pero después tenés donaciones de Estados Unidos. Exacto. Que es Pfizer, y vos no podías recibir la donación porque acá legalmente no las podías ingresar. Tampoco las del fondo COVAX. Claro. O sea que con esto habilitás todo y vienen todas juntas. ¿Y están esas vacunas? O si vos no las querés, se las doy a otro. Ya ese tren, cuando fueron los 6 millones, lo perdiste. Eso ya pasó, claro. Bueno. Indudablemente, ahora hay una oferta del gobierno norteamericano para 2,3 millones de vacunas Pfizer, con lo cual que vendrían a nuestro país. Y bueno, con este nuevo marco legal no habría ya impedimentos para que pudiesen ingresar. Todavía no se sabe cuántas vendrían del fondo COVAX, pero lo cierto es que al menos 2,3 millones vendrían del gobierno de Estados Unidos y las compras que eventualmente realice la Argentina, ¿no? Con los laboratorios norteamericanos. Pero muy interesante en cuanto a la exposición de Vilma Ibarra, defendiendo la herramienta del decreto de necesidad y urgencia, diciendo que, bueno, que efectivamente hay una situación de necesidad y una situación de urgencia para avanzar, argumento que fue refutado por la oposición. Sí. Refutado creo que con bastante sentido común, porque estamos viendo el Congreso en pleno funcionamiento. De todas las semanas se está viendo comisiones y las sesiones se están realizando sin ningún problema, con lo cual adujeron que no había ninguna circunstancia excepcional que haya meritado la sanción o el dictado de un DNU, ¿no? Y en medio de todo esto la necesidad, porque si vos me decís nos sobran vacunas, bueno, al mundo le sobra vacunas, está bien, pero justamente al mundo no le sobra vacunas. Esta situación que se está llevando a prueba por estos días en Argentina de probar una dosis de una marca, la segunda dosis de otra, esa prueba de combinación la está haciendo el mundo. O sea que la prueba está clara, que el que produce, el que vende, no tiene la suficiente cantidad para entregar en relación a la demanda. Entonces el mundo está probando, no es solo un tema de Argentina, Sputnik y tomás AstraZeneca la segunda, AstraZeneca y vamos con Sputnik como segunda, o AstraZeneca, una viene de India y la otra se hizo. Entonces, ahora, esta es parte de la duda que tenían muchos cuando llegó Bisotti aquí a la Cámara de Diputados y esto decía. A ver. El objetivo y la importancia de contar con una norma actualizada del marco legal que pueda satisfacer el avance es no solamente en contratos bilaterales, sino también en oportunidades que han surgido en el último tiempo en el marco de una situación inédita, en el marco de una situación muy dinámica, en el marco donde en pocos meses, desde que se sancionó la ley en el Congreso hasta ahora, el camino recorrido en relación a evidencia científica, autorizaciones, producción y marco regulatorio y marcos legales de los contratos ha sido realmente muy grande el avance, los conocimientos y la información que se ha tenido es justamente en avanzar en 3 sentidos. Los contratos bilaterales con los laboratorios para obtener la mayor cantidad de vacunas lo antes posible, como lo expresó la Secretaria de Legal y Técnica por indicación del Presidente de la Nación, la posibilidad de seguir ampliando las ventanas en el mecanismo COVAX, las posibilidades de acceder a diferentes vacunas del mecanismo COVAX y, por supuesto, la donación, la posibilidad de donaciones que se han abierto, que también a medida que van surgiendo las opciones de donación, se va generando el marco legal de esas donaciones que implican convenios con los países que donan y también convenios con los laboratorios que donan en relación a la misma situación legal de las responsabilidades de los países que utilizan las vacunas. Así que con esas 3 ejes y atendiendo todas las novedades que hubo en el último tiempo en relación a eso, es que se avanza fuertemente en esta situación. Bueno, vamos al móvil, Sofía Raimundes, hay actividad, hay comisiones, acaba de terminar una, bueno, ahora comienza otra en minutitos nada más, y ahí estamos con Sofía. Hola Sofía, buenas tardes.
Hola Eduardo, ¿cómo Buenas estás? tardes. Buenas tardes para vos, buenas tardes también para Laura, para Daniela. Exactamente, hay actividad. Estamos en el segundo piso del anexo C. Hace un ratito nada más, hace aproximadamente 1 hora y media, finalizó la reunión conjunta entre la Comisión de Derechos Humanos y Garantías y también Acción Social y Salud Pública. Y ahora estamos en vísperas que comiencen algunos minutos nada más también la segunda reunión conjunta que se va a dar en este espacio. Estamos hablando de la Comisión también de Derechos Humanos y Garantías y de Seguridad Interior, y por eso estamos con el presidente de esta primera comisión, con Hugo Yasky, para hablar sobre los principales temas que van a tratar en esta reunión, en este debate. Hablamos de violencia institucional para prevenirla, ¿no? Uno de los principales ítems es la creación de programas que se dediquen a formar a las fuerzas policiales de seguridad y también de servicios penitenciarios en materias de derechos humanos, y también la creación de un registro nacional contra la violencia institucional. Diputado, muchas gracias por el contacto. ¿Y cuál es la expectativa que se tiene para la reunión del día de hoy con estos temas que son muy sensibles para la sociedad? Buenas tardes. Y creo que hoy tendremos la posibilidad quizá de tener un dictamen para una ley que para nosotros cubre un vacío legal muy importante, que es el que tiene que ver con lo que vos mencionabas, la violencia institucional, que se manifiesta en distintas situaciones, pero que particularmente suele tener como víctimas a jóvenes de condición humilde, a mujeres, a miembros de la comunidad trans, travesti, y que también se ha manifestado en muchas oportunidades en situaciones, por ejemplo, de protestas sociales, en las que la actuación policial excede el marco de lo que es razonable en un Estado de Derecho, en los que muchas veces ha habido episodios con armas de fuego. Y entonces la ley hace un abordaje, como vos planteabas, holístico, integral del tema, desde el aspecto de la formación de la fuerza de seguridad hasta la creación de ámbitos especiales para poder hacer las denuncias sin que esto implique para los familiares de las víctimas entrar a caminar en un laberinto oscuro donde muchas veces son sometidos a presiones o actos que vuelven a replicar la violencia institucional. También trata de echar luz sobre algunos procedimientos judiciales donde ante la denuncia de un acto de violencia institucional hay una suerte de defensa corporativa, donde a veces por obra de fiscales y otras veces por obra de jueces, casi siempre en connivencia con la fuerza de seguridad denunciada, se generan pistas falsas, procesos que no terminan en nada. También en la ley prevé un registro de situaciones de víctimas de la violencia institucional, incorpora una serie de propuestas que han hecho distintos sectores con los que pudimos ir hablando a lo largo del proceso de debate, el caso del Comité Nacional contra la Tortura, organismos de derechos humanos, organizaciones que agrupan a las defensorías del pueblo, etcétera, etcétera, sin contar también las organizaciones sindicales que aportaron mucha experiencia o Yasky, los periodistas. ¿Me Sí, escucha? estoy ¿Cómo le escuchando. va? Eduardo Serenellini, buenas tardes. Perdón que lo interrumpo, perdóneme, pero algunas preguntitas que tenemos aquí. Primero, acá hablamos de los 3 poderes, o sea que tienen que estar coordinados como para entender la problemática. Usted habla de la justicia, estamos en la legislatura, lo mismo a nivel ejecutivo. Es importante esa común unión en este tema en particular. Sí, es importante eso, es importante el aporte de los distintos sectores de la oposición que han ido de alguna manera conformando el piso de acuerdos sobre los que estamos discutiendo y que quizás hagan que esta ley la podamos llevar al recinto para su aprobación con un amplio consenso. ¿Laura?
¿Cómo le va, diputado Yasky? Muy buenas tardes. Laura Serra lo saluda. Buenas tardes. Creo que tengo entendido que uno de los capítulos del proyecto que va a tener dictamen hoy tiene que ver con cómo debe actuar la policía o la fuerza de seguridad, mejor dicho, en las movilizaciones o las manifestaciones en la vía pública. ¿Cómo sería ese, cómo sería ese operativo, digamos, que deberían realizar las fuerzas de seguridad? Sí, se establecen condiciones para que en todas las situaciones, sean actos públicos, recitales, las fuerzas de seguridad estén debidamente identificadas. Se establece un protocolo referido a la no utilización de armas letales en eventos de estas características y se establece también una serie de procedimientos que las fuerzas de seguridad deben agotar antes de emplear la fuerza represiva. ¿Qué tal, diputado? Daniela Mosetic la saluda. Sí. También le quería preguntar sobre un punto que generó en su momento cierta polémica, que habla del control ciudadano de este proyecto, que impulsa o anima al ciudadano a sacar fotos, filmar un video, con estas herramientas digitales, bueno, también hacer un control desde la propia manifestación o desde la propia actividad que está haciendo y si ves irregularidades en algún accionar. ¿Es así? Sí, en realidad no es tanto parte del articulado de la ley, pero se consagra el derecho que tienen los ciudadanos a poder denunciar y aportar elementos que sean probatorios de las denuncias. Y se establece también un protocolo, como existe en otros países, para identificar a los periodistas que cubran distintas funciones, de manera tal que en ningún caso puedan ser agredidos. Muchas veces se pretexta, cuando se los agrede en alguna manifestación, que que los confundieron con manifestantes, que no sabían. Bueno, a raíz de eso en muchos países de Europa se utilizan chalecos que van a identificar claramente a quienes ejercen la tarea de prensa y que en ningún caso, bajo ninguna circunstancia, pueden ser ni hostigados ni impedidos en el desarrollo de su actividad profesional. Hugo, ¿cómo encontrar el justo equilibrio cuando uno observa que manifestantes agreden a los hombres de la fuerza de seguridad o viceversa? Ni unos ni otros. El justo equilibrio, que es lo más complejo en esto, ¿no? Uno, el uniforme del Estado. Del otro lado no tienen por qué agredir a la autoridad. Entonces ahí, ¿cómo encontrar ese equilibrio? Absolutamente. Y yo creo que hay que partir de la base de que toda manifestación que ha sido convocado por una organización, por un colectivo X, tiene la obligación de hacer uso del derecho que le brinda la Constitución a manifestarse o a protestar, pero también la obligación de cumplir la ley. Cuando hay una agresión de un manifestante a un policía, en cualquier circunstancia que se dé, se está cometiendo un delito, es decir, justamente se está transgrediendo la ley. Por eso que de ninguna manera la mirada de esta norma que estamos discutiendo es justamente garantizar las condiciones para que se puedan realizar en el marco de la democracia y pacíficamente estos actos sin apañar la violencia policial, pero va de suyo que lo mismo corresponde para los ciudadanos y ciudadanas que participan de un acto. Diputado, hoy también tuvo dictamen este proyecto para personas en situación de calle. ¿Cómo fue ese debate? ¿Hubo acuerdo? ¿Está para llevar al recinto? Sí, la verdad que es un proyecto, hoy lo decíamos, ¿no? Uno no quisiera que en nuestro país hubiera que pensar en una ley para las decenas de miles de personas que en este momento están en situación de calle. Quisiera que
estuviera en su casa, su trabajo, pero es parte de una realidad lacerante y la ley viene a cubrir un vacío legal. Es una ley que ha contado con aportes de, bueno, el autor de la ley, Federico Fagioli, es un diputado de militancia en organizaciones sociales y ha habido muchos aportes de la oposición, tanto que hoy en el predictamen decidimos dejar hasta el jueves a las 15 horas la posibilidad de que podamos incorporar muchas de las cosas que se están planteando desde el bloque, de distintos bloques de los que componen la Cámara, el principal bloque opositor y otros, de manera de poder conformar un proyecto de amplísimo consenso. Ojalá lleguemos. La idea es que el miércoles hasta las 15 se puede trabajar e intentar que esto ocurra. Diputado Yasky, gracias por su tiempo. Lo dejamos allí que se ubique. Ya estarán por comenzar, ¿no? A las 5 tenían hora de inicio. Sí, ya dentro de un ratito vamos a estar comenzando. Gracias, gracias por su tiempo. Muchas gracias. Gracias, Sofía. Muchas gracias. Bueno, ¿tenés los detalles de este proyecto de ley? ¿Te parece? Si te parece, los vamos contando, bueno, punto por punto, Eduardo. Es un régimen, como recién explicaba el diputado Yasky, para la prevención y erradicación de casos de violencia institucional, bueno, perpetrados por fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios en todo el territorio. Es una ley federal, obviamente, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que propone esta iniciativa? Crear centros específicos para la recepción de denuncias sobre casos de violencia institucional. También el acompañamiento psicológico y asistencia jurídica especializada a las víctimas. Como así también, y esto es importante, la reparación económica a los causavientes de casos fatales o desapariciones por violencia institucional. Vos sabés, Eduardo, que durante la pandemia, lamentablemente, se agudizaron los casos, el número de casos de violencia institucional, perpetrados sobre todo por las fuerzas provinciales. Entonces, aquí es donde, primera llamada de atención, esta ley, ¿hasta qué punto puede llegar a ser efectiva si las provincias no se adhieren? ¿No? Por ejemplo, uno dice, a ver, ¿por qué en pandemia, etcétera? Hay casos muy sencillos y simples. Localidades que porque no podías estar en la calle, aparecía un patrullero y se subía a la plaza y corría la gente que estaba ahí, no podía estar, ok. Pero, por ejemplo, hasta llegar a correrlo No, pero lo peor son homicidios. O sea, lo que pasó... Te estoy hablando de lo más sencillo, ¿no? En San Luis hubo 2 homicidios. A priori todavía no se sabe bien qué es lo que sucedió concretamente. Hay el caso de un joven, ¿no? Que decía fue un accidente y tenía 2 disparos. Eran 2 jóvenes y ambos muertos en comisarías. En San Luis. Después lo que pasó en Tucumán con otra persona que también desapareció. Con lo cual bueno, el caso de Astudillo Castro, por clarísimo. Sí. O sea, son casos de violencia institucional perpetrados en épocas de pandemia que justamente las autoridades policiales o los efectivos de seguridad, bueno, haciendo uso de estas atribuciones de excepción que tienen de control, de alguna manera hicieron abuso de esas atribuciones, ¿no? Entonces, de allí esa fue la motivación de este proyecto de ley que fue presentado por la diputada kirchnerista Paula Penaca. Veremos ahora si la oposición va a introducir algún cambio, alguna modificación, pero lo cierto es que... Por eso va a ser importante esta reunión, ¿no? Sí, pasa que se va a escuchar a todas las partes. Es un tema de mucho contenido ideológico. Es justamente la pregunta que le decías vos. También... En tu gobierno estuvieron estos casos, se hizo mucho hincapié en la violencia institucional cuando fue planteado el proyecto durante el gobierno de Mauricio Macri y de ahí surgieron, estuvo la mamá o la familia de Astudillo Castro, de Blas Correas de Córdoba, o sea, trajeron casos más recientes, o sea, como algo que está siempre vigente, siempre vigente. Es transversal a todos los gobiernos. Exacto, exacto. Por eso yo hablaba de los 3 poderes. Acá, viste, no es ni uno ni otro, y si es ideológico, bueno, a ver, a discutirlo. Exactamente. Vos sabés que parte de la biblioteca en Derecho
abolicionista sí, y empieza ahí la Esto no historia. tiene el mismo consenso. Zaffaroni o no Zaffaroni, esto es vos, ¿no? Absolutamente. A ver, es discusión. Esto Mano no tiene el dura mismo versus consenso que garantismo. situación de calle, no va a tener el mismo consenso el proyecto, No, por claro, supuesto. no. Bueno, Sí. si quieren vamos a Seguimos. la segunda placa. Sí, Bueno. efectivamente, para terminar de contar de qué se trata este proyecto, como lo decía recién el diputado Yasky, la iniciativa prevé la creación de un registro nacional de violencia institucional, como así también de un programa nacional contra la violencia institucional para la formación en derechos humanos de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciario. Es decir, esto no tiene un fin punitivo exclusivamente, sino también formativo, ¿no? De las fuerzas de seguridad. Y también, de lo que hablaba también el diputado Yasky, cuando hay movilizaciones o manifestaciones públicas o reuniones a gran escala, prohibir a las fuerzas de seguridad la aportación de armas letales. Yo pensé que este esto tipo ya de- era un hecho, que ya es así. Que hoy no pueden tener armas letales en cualquier manifestación. No lo sé. Hoy creo que es así. No tienen armas, por eso siempre dice están desprovistos de todo. Hoy, acá en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Bueno, es que lo que... Pero bueno, transformarlo en ley, tal vez lo Esto es hacen una de ley hecho. federal, habrá Claro. que ver entonces si las demás jurisdicciones adhieren para que en todas las provincias esto no ocurra. Sí. Bueno, esto por un lado, lo que va a ocurrir ahora en minutitos, si ustedes lo van a seguir aquí en Diputados TV. A partir de las 19 horas, Dani, ahí Exacto. tenemos otro tema. Otro tema, Sí. totalmente distinto. A que ver. es un tema que viene desde ayer. Hoy a las 19 está prevista la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para tratar un proyecto que ayer se trató en 2 comisiones, en Agricultura y Ganadería y en Previsión y Seguridad Social, que es los trabajadores de las viñas, de los viñedos, Sí. sobre todo de Mendoza, pero ayer nos enteramos que son 15 provincias las que están involucradas. Bueno, ¿cómo es ese régimen especial de trabajo de estos trabajadores temporarios? En plazo fijo. Mira, el otro día hablábamos del tema. ¿Estaba con ustedes cuando No. un diputado nos decía, necesitan, creo que en Misiones, necesitan personal para la cosecha Claro. y no consiguen? Bueno, lo Bueno, mismo pasa, es cierto, en Mendoza. Resulta no que consiguen. los trabajadores de las viñas tienen... los pagos son de 10 meses de los 12. Así, Sí. ya ahí están complicados con los aportes. Los requerimientos físicos son muy difíciles, entonces les complica seguir trabajando en esa actividad hasta la edad jubilatoria. Entonces, el eje del proyecto es bajar la edad jubilatoria a 57 años, tanto en hombres como a mujeres, y el requerimiento de los 12 pagos anuales para poder llegar. Pues si vos te Claro, vas porque comiendo... son, a ver, trabajo, insisto, a plazo fijo. Es Sí. decir, bueno, hay que hacer la cosecha de tal, lo que sea. No sé, esto pasa acá en la provincia de Buenos Aires, como en Claro. Mendoza, depende de que en este caso viñedos. Vamos a decir, bueno, ahora, mucha gente dice, yo tengo mi trabajo estable y hago la cosecha, voy 1 mes, 2 meses y vuelvo a mi trabajo. Sí, esto es como un paso más, porque es Esto la es un gente que paso lo más. hace siempre. Ajá. Y que en los meses, creo que es de abril y mayo, comentaban ayer, en los meses de abril y mayo quedan en la nada y vuelven a trabajar por ahí para el mismo empleador. Entonces, ahí tratar de formalizar, porque vos imagínate, si por año vas perdiendo 2 meses de aporte, más la dificultad de llegar a la edad jubilatoria 60 o 65, no Sí, llegaban el empresario nunca. en estos sectores, a ver, ponen sobre la mesa que muchos no quieren trabajar por el famoso tema De que los pierden planes. los planes. Entonces dice, yo tengo plan. Si vos me blanqueás en la cosecha, lo que me estás pagando, pierdo el plan. Bueno, es el eterno drama. Exacto. Entonces, ahí va a haber, ¿se trabaja ahí en el tema planes sociales o no? No, se lo nombra que el sí, no. también surgió la pregunta, ¿cómo no estaban encuadrados en los trabajadores rurales? Porque eso ya está resuelto para el grueso de los trabajadores rurales, pero ellos tienen un régimen especial que había que modificarlo, viene del Senado, es un proyecto de Anabel Fernández Agasti. Acá lo tomaron los mendocinos del Frente de Todos, pero hubo apoyo, incluso sumaron algunas iniciativas de Aparte la, que de la es todo oposición. manual eso, ¿saben? ¿no? Todo O sea, manual. todo Sí. manual. Lo que es las aceitunas, lo mismo, salvo Claro. que hay algunas que son máquinas, sacuden la planta y cae la aceituna. Pero en este caso, o sea, es un montón. trabajo, no es para Sí, cualquiera. así que un es proyecto pesado. de consenso. Ah. Esta dinámica de comisiones que tuvimos ayer y hoy daba la sensación de que mañana podía llegar la sesión o como que se estaba generando ese temario. Así que
ya que no sucede mañana, probablemente la semana que viene ya hay un temario con dictamen, ya hay 4 o 5 proyectos seguros que O sea, van a está estar. todo dado como para fijar fecha y se pueda llevar adelante una sesión, ¿no? Sí. Esto a las 7 de la tarde Esto se a las discute. 7, ayer se dio dictamen a la ley ovina también, que se estaba esperando. ¿Y ahí qué era el tema ovino? Es como lo de los biocombustibles, los incentivos para los productores de ovejas y de llamas. Se pasó de un incentivo de 20 millones de pesos al año a 850 millones, pues no es porque sea mucha más plata, es porque estaba súper desactualizado. Así que de eso también tiene dictamen. Los 2 de hoy también esto de violencia institucional y situación de calle, así que se va sumando para el la tema sesión. situación de calle, que es interesante, ¿no? Todo lo que por la cantidad de gente que uno ve en la calle y te dicen, cuando consultás con funcionarios, bueno, le ofrecemos llevarlos a un lugar calentito, que se puedan duchar, y muchas veces no quieren permanecer ahí. No, porque ahí el proyecto lo indican los fundamentos. Es romper esa lógica del parador, de que a las 20 me voy a dormir al parador, me baño y me voy a las 5. Y mañana, ¿qué haces? Sí. ¿Hay alguna forma de darle una previsibilidad a esa gente, a una familia? No. Son lugares muy de paso los paradores. Está bien que solo sucede en las grandes ciudades acá. Acá en Buenos Aires, en Rosario. Pero ¿cómo podemos, darle a esa familia? Lógicamente la opción 1 es el empleo, por supuesto. Sí. Pero bueno, mientras tanto mejorar ese tema. Vuelvo al móvil. A ver, Sofi, contanos, ¿con quién estás? Eduardo, ¿cómo estás? Seguimos entonces en el segundo piso del anexo C. Ya se está comenzando a llenar de diputados y diputadas de cara entonces a esta reunión conjunta entre las comisiones de Derechos Humanos y Garantías y también de Seguridad Interior. Y estamos con la diputada Austin de la Unión Cívica Radical por la provincia de Córdoba. Diputada, ¿cuál es la expectativa respecto a esta reunión sobre la violencia institucional y cuáles son los principales ítems para aportar desde su bloque? Bueno, en primer lugar, celebrar que se esté llevando adelante la reunión de esta comisión. Durante todo el año pasado hemos estado insistiendo de manera reiterada en la necesidad de que Argentina aborde integralmente la problemática de la violencia institucional, sobre todo con lo que fue el recrudecimiento de las situaciones de violencia en distintas provincias de la Argentina, que terminaron con desapariciones forzadas, que terminaron con la muerte y el asesinato de distintas personas, con aprehensiones ilegales, con violencia al interior de los lugares donde estaban detenidos, de modo que creemos que es una buena noticia que estemos discutiendo aquí en el Congreso una ley que busque, que intente poner en el centro de la escena esta discusión. Justo hoy recibimos a la mamá de Blas Correa, de Valentino Blas Correa, un joven que hace 11 meses, se cumplen hoy, fue asesinado por la policía en Córdoba después de salir con sus amigos a comer una pizza. Entonces creemos que esto tiene que ser un compromiso que podamos asumir, en primer lugar desde la política, en la gestión, ¿no? En la responsabilidad de la conducción de las fuerzas de seguridad, no solo en el orden nacional, sino también en cada una de las provincias. Así que esperamos poder debatir en profundidad ahora con el oficialismo del texto. Vamos a proponer algunos aportes que, de no ser receptados, los vamos a expresar en un dictamen de minoría, en la convicción de que es importante que la ley avance, pero que brinde herramientas concretas para resolver esta situación. Diputada Eduardo Serenellini, buenas tardes. ¿Cómo le va? Hola Eduardo, ¿cómo te va? Bien, muy bien, gracias, diputada. El tema pandemia potenció esta realidad, se redujo la cantidad de casos. No, todo lo contrario, lo dijo el mismo secretario de Derechos Humanos, reconoció acá en la Cámara, en una de las reuniones de Comisión de Derechos Humanos que tuvimos, que había habido un incremento de la violencia institucional en la Argentina. Y esto obviamente que cobra sentido cuando pensamos en una policía a quien se le dio la orden de perseguir a una persona que salía fuera del horario establecido o el día que no le tocaba su DNI, como si fuera un delincuente, ¿no? Y estas órdenes en lugares donde hay problemas estructurales muy profundos y donde ya hay arraigada una cultura de la violencia institucional, obviamente que se profundizan. Por ejemplo, el caso recién que mencionaba de Córdoba, que apenas
unos poquitos meses después se volvió a repetir en una localidad del norte de Córdoba con el asesinato de Joaquín Paredes, ¿no? Y si seguramente yo les pregunto a ustedes o le preguntamos a la gente y empezamos a hacer un ranking de provincias en donde pareciera que hay violencia institucional, Córdoba quizás no aparecería. Sin embargo, es la misma realidad, obviamente con sus matices, pero que vivieron Formosa con Infran, Santiago del Estero, la misma provincia de Buenos Aires con lo que fue la situación de Facundo Astudillo Castro, ¿no? Entonces, cuando recorremos las distintas denuncias de las situaciones que han ocurrido, encontramos situaciones tan alarmantes, tan dolorosas, tan extrañas como personas detenidas y luego golpeadas hasta la producción de lesiones gravísimas por salir a comprar el pan el día que no le tocaba el de ley. Diputada, entonces claramente que la pandemia tuvo que ver, claramente creer que la Constitución también estaba en cuarentena, a mi juicio tuvo mucho que ver con un posicionamiento que asumieron las fuerzas de seguridad o por lo menos algunos sectores claramente violatorios de los derechos humanos. Laura Serra, la saluda, diputada. Justamente usted hacía alusión a casos que ocurrieron en provincias por parte de fuerzas de seguridad locales. Ahora, tratando esta de una ley, digamos, federal, digamos, ¿cómo poder incidir en las problemáticas que se da en cuanto a violencia institucional en las provincias? Digamos, ¿tiene algún, considerando el proyecto de ley para poder de alguna manera acotar la problemática en las provincias? Bueno, en primer lugar, Laura, decirte que este es un esfuerzo que tiene que hacerse sobre todas las fuerzas de seguridad. Trabajar sobre estándares que tengan que ver con un enfoque de derechos humanos, con un enfoque vinculado con la niñez, el respeto de los derechos de niños, niñas, adolescentes y también con una perspectiva de género que deviene de la ley Micaela, es algo que tienen que trabajar todas las fuerzas de seguridad, también las fuerzas federales, donde a lo largo de distintos momentos de la historia argentina hemos visto y se han visto conflictos en actividades que han llevado adelante las fuerzas federales. Pero la ley también, digamos, plantea la construcción de un marco normativo que las provincias puedan receptar y que después implique, sea a través de la adhesión, a través de la reforma de sus propios reglamentos, el diseño de mecanismos de adaptación, ¿no?, de esta norma nacional, esta ley contra la violencia institucional, para que efectivamente se cumpla en cada rincón de la Argentina. Yo creo que nosotros tenemos que encontrar el equilibrio entre el respeto de las autonomías provinciales, pero entender que eso no es una carta libre para que, por ejemplo, Infran crea que está en una provincia que tiene derechos y facultades por encima de la Constitución Nacional y que eso incluye la posibilidad de vulnerar los derechos de los ciudadanos que allí habitan, ¿no? Entonces, pensar en un piso mínimo que tengan que cumplir las fuerzas de seguridad me parece que es una salida adelante, un paso adelante, y que esto además luego se ha reforzado con las discusiones en las legislaturas provinciales, me parece que complementa el equilibrio necesario que respeta de alguna manera la distribución de competencia de nuestro federalismo. Diputada, buenas tardes. Daniela Mosetic. Le pregunto, ahí sugirió que podría haber un dictamen de minoría de Juntos por el Cambio. ¿Cuáles son los puntos en los cuales no están de acuerdo con el proyecto original? Si hay alguna cuestión ideológica por ahí que no están de acuerdo, ¿dónde viene ese tema? Bueno, estamos terminando de conversar con el oficialismo para ver si van o no a receptar los cambios. En líneas generales diría que hay dos planteos que para nosotros son importantes incorporar en lo que tiene que ver con la regulación de la protesta, de las movilizaciones. Allí, por ejemplo, dejar claramente establecidas algunas prohibiciones que son remisiones en realidad a la Ley de Seguridad Interior, como por ejemplo la imposibilidad de hacer inteligencia al interior de estos espacios y establecer claras regulaciones que tiendan a defender y a garantizar la libertad de expresión. Eso por un lado, y por el otro lado, y tiene que ver con, como arranqué, ¿no?, con la conversación sobre la situación de la mamá de Blas Correa, que es que el proyecto tiene que hacer alguna consideración sobre la responsabilidad política en donde muchas veces ocurren estas situaciones de violencia institucional. Eso tiene que estar contemplado y tiene que establecer también mecanismos para responder frente a ello. Diputada Austin, las fuerzas del orden. Ahora, ¿qué pasa cuando se traspasa ese orden y tenés que ponerlo, tenés que ejercer la autoridad?
es tan delicado y tan sensible ese punto, que imagino que lo discutirán, porque usted recién hablaba de un joven que no tenía el documento, entonces no era un delincuente. Pero si la ley decía, o el decreto, no podés salir a la calle y tenés que salir con documentación, el delito se está cometiendo. ¿Cómo manejar eso? Pero permítame, es casi una obviedad la respuesta. No se puede hacer uso de la fuerza letal no, yo no hablo de letal. Puede ser una infracción contravencional. No, obviamente. ¿No? Eso ya... de ninguna manera. Entonces, una policía que sale a disparar a un joven que salía de comer pizza con sus amigos, ni siquiera merece argumentación, ¿no? Entonces, una cosa es el cumplimiento de las normas que efectivamente le cabe a todo el mundo. Miremos si no la imagen que está circulando en redes sociales de la vicepresidenta de la Nación con la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, en el medio de un hospital, sin barbijo, sin respetar el distanciamiento, cuando hemos visto situaciones muy dolorosas. Bueno, Córdoba fue una de ellas, donde los padres no se pudieron despedir de sus hijos que estaban en una situación terminal. Entonces, hablemos del cumplimiento de las normas para todos los ciudadanos, en primer lugar los funcionarios dando el ejemplo, y después que las fuerzas de seguridad estén respaldadas para hacer su tarea, pero sin el ejercicio abusivo, sin que nadie se crea que está por encima de la Constitución Nacional. Gracias por su tiempo, diputada, muy amable. Muchas gracias a usted, a disposición. Muchísimas gracias, hasta luego, muchas gracias. ¿Se entiende lo que yo quise preguntar o no? ¿O no se entendió mal? No, sí, bueno, son... Digo, es difícil el límite de poner el orden y dice, a mí no me pongas orden. ¿Hay orden o no hay orden? No, sí, pero depende de Yo no hablo de ir a los tiros, obviamente. No, pero cuando se habla de violencia institucional, justamente se está hablando de cuando las fuerzas de seguridad hacen abuso de sus facultades para imponer el orden. Por eso se habla de violencia institucional y de eso se trata el proyecto, justamente de prevenir este tipo de casos. Obviamente está entre las facultades de las fuerzas de seguridad de imponer el orden. Es su deber hacerlo ante cualquier contravención, cualquier delito. Tienen que estar... Pero coincidimos que está discutido ese tema. No. De hecho, tenés gente de la fuerza de seguridad que dice... la verdad que no puedo actuar, me tienen... Bueno, pero esa es y después otra, te vas al otro extremo, ¿me entendés? Entonces, es tan delegado el tema. Son discusiones, sí, es otra discusión que tiene que ver un poco con, la capacidad de las fuerzas de seguridad, ya sea por toda la preparación, los medios y demás, para poder hacer frente a su tarea. Y otra cosa tiene que ver con las fuerzas de seguridad cuando hacen un abuso de su deber, ¿no es cierto?, de imponer el orden. Y que es lo que ha retratado la diputada con estos casos tan sonantes, ¿no? En Córdoba, en San Luis, en Santiago del Estero y en la provincia de Buenos Aires. A eso apunta este proyecto de ley. Hay que estar atentos a ver cuáles son las modificaciones que pide Juntos por el Cambio. Ella justamente decía dos cosas que a mí me parecían interesantes. Una tiene que ver con de ninguna manera poder hacer inteligencia interna en las movilizaciones, ¿no? Eso es importante. Por el otro lado, el tema de la responsabilidad política cuando suceden este tipo de situaciones de abuso de poder por parte de las fuerzas de seguridad. Porque todo parece estar circunscripto, o por lo menos el proyecto así se infiere, de que la responsabilidad recae en las fuerzas de seguridad. Da la impresión de que Juntos por el Cambio dice, no, acá hay que escalar un escalón un poquito más arriba y hay que ver la autoridad, la responsabilidad política de estas fuerzas de seguridad que eventualmente puedan cometer un acto delictivo. Que es básico la preparación de esas fuerzas, de esos bueno, hombres. justamente por cuando eso el proyecto... en las provincias, viste, los sacaban así en unos meses a la calle y hay que tomar decisiones y... Si no estás preparado, incluso psicológicamente, Daniela, para reaccionar en determinados casos, ¿no? Sí, ahí vi un transporte público, vi que la policía de la ciudad alargaba sus tiempos de capacitación, o sea, como que
le daban mayor entidad, o sea, era publicitado Muy como bien. algo positivo. Seguramente entiendo. sumando algunas, en su momento cuando se creó, bueno, se hizo un plan básico para sacar a los agentes a la calle y bueno, seguramente habrán notado que había que profundizar sobre algunos temas. Necesitas capacitación permanente como cualquier profesión, ¿entendés? Permanente y permanente. Exacto. Cambiamos de tema. Contame claro. que hay algo interesante que nos Sí, querés contar. A ver, hoy hubo- a ver si nos ven, ¿no? A ver que ahora ahora que sí nos, ahora que sí nos vean, exactamente. Bueno, fue una iniciativa, hoy tuvo lugar por la tarde, una iniciativa en el anexo A, en la sala 1, que algo muy particular. Pusieron un cuadro de una mujer en la Cámara de Diputados porque todos los cuadros que tenían alguna mención, algún homenaje, algún reconocimiento eran de hombres. No había ningún cuadro que tenía que ver con una mujer, por cualquier razón, por ser alguien importante en la política, en la historia, no había nadie. Entonces, bueno, hoy por una iniciativa del Ministerio de Cultura, de la propia Cámara de Diputados, del Poder Ejecutivo, se descubrió este cuadro que es de María Remedios del Valle, es una figura que yo la verdad no la tenía. Es una mujer afrodescendiente que nació, ahí está, en 1766 en el Virreinato del Río de la Plata, y Belgrano le confirió el grado de capitana por su protagonismo, lucha y valor en el campo de batalla. Mirá, ahí está, y ahí la tenemos ya. Gracias, Dani, gracias, Laura. Un placer. Gracias a todos.